tema que vamos a tratar en este momento es el síndrome eosinofílico. El subtítulo es "El desafío es real". Quienes no manejan mucho medicina interna de felinos simplemente deciden, y a los que no les gusta la dermatología, simplemente ponen a los felinos en los que responden a corticoides y los que no responden a corticoides, y pare de contar, todo con una inyección de triamcinolona funciona, y si no, da tiempo para mirar entonces si se deriva al paciente o si no se hace nada por él cuando se calman los síntomas. La idea de hablar hoy de síndrome eosinofílico es para que contextualicemos qué es lo que ocurre en realidad y cuál es el abordaje clínico. Yo hago toda la parte clínica de este proceso para que todos entonces saquemos conclusiones. ¿Listo? No funciona. Perdón. Sí pasó. Listo. Lo primero que tenemos que hacer es determinar claramente que los gatos no son perros pequeños. Listo. Manejan sus propias características y los que de pronto no son muy afines a estar en la parte de medicina de felinos tienen que aprender, tienen que empezar a leer y documentarse para que no los manejemos como si fueran perritos que son pequeñitos. Lo otro importante es esto: los gatos hacen lo que quieren, cuando quieren, y les importa un bledo lo que diga el libro de medicina veterinaria. O sea, el mejor libro de medicina veterinaria que ustedes tengan en su poder y dice que el gato se comporta de X manera, el gato no se lo leyó y él hace lo que quiere en todos los aspectos de la medicina interna, y es algo que ustedes tienen que tener presente. Los propietarios de los gatos son seres incomprendidos por nosotros. Siempre decimos que los propietarios de gatos son difíciles, pero aquí habemos muchos propietarios de gatos y somos un sol, ¿cierto? Entonces, el médico veterinario no nos comprende porque somos un poquito más quisquillosos, porque obviamente, como no tenemos un perro, sino que tenemos un gato de mascota, somos un poco más pendientes de lo que está ocurriendo, y la sintomatología o la forma como ellos demuestran ciertas enfermedades son muy diferentes a como lo hacen los perritos. Listo, entonces, para no tipificar, hay que salir de estos estereotipos. No todos los propietarios de gatos son la señora loca de los gatos de los Simpson. Habemos personas que no somos tan dementes, ¿cierto? Hay que hablar obviamente de los eosinófilos. Este es un recorderis porque son los principales implicados en este tipo de procesos. Los eosinófilos son glóbulos blancos. Estamos hablando de que son de un 2 a un 10% más o menos que se presentan en un hemoleucograma normal. Hay síndromes hipereosinofílicos que se manejan en humanos. Es cuando nosotros tenemos más de 1500 eosinófilos persistentes por más de 6 meses en hemogramas consecutivos, y obviamente en los humanos vamos a tener muchas complicaciones porque los eosinófilos comienzan con todo el proceso de inflamación y tienen muchas sustancias que van a garantizar que, por ejemplo, en los humanos con este síndrome hipereosinofílico vayamos a tener muchas complicaciones inflamatorias, sobre todo a nivel cardíaco, a nivel hepático y a nivel renal. En nuestros pacientes, tanto caninos como felinos, no se ha reportado todavía síndromes hipereosinofílicos. Sin embargo, sí los tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del síndrome eosinofílico felino. Son obviamente granulados, ¿cierto? Clásicamente sabemos que responden en eventos alérgicos, hablando de asma en humanos, hablando de procesos de hipersensibilidades dermatológicas, como es el caso de caninos y felinos, y nos dice la literatura que responden ante enfermedades parasitarias. Lo que no es tan cierto, porque cada vez que nosotros tenemos un paciente con una cantidad de parásitos intestinales importante, los eosinófilos están en el tracto gastrointestinal, no están en circulación. Entonces podríamos tener pacientes parasitados intestinalmente que no vayan a tener una eosinofilia realmente marcada en cuanto al hemograma. Por lo tanto, el hemograma hace parte de las pruebas paraclínicas básicas para estos pacientes, pero no va a ser el que nos va a mandar la parada cuando hagamos el diagnóstico. Listo. Para hipersensibilidades sistémicas, obviamente podríamos hablar de eosinofilias que sean persistentes, pero tendríamos que estar haciendo un hemograma más o menos cada 8 horas para detectar que esto sea realmente cierto, porque la vida media de los eosinófilos es bastante corta. Cuando tenemos un proceso inflamatorio tisular, estos gránulos obviamente van a liberar muchas proteínas. Esas proteínas van a generar lesiones en los tejidos. Dentro de las proteínas de los eosinófilos, la catiónica es la responsable del daño o hacer las lesiones colagenolíticas, que es una de las características de las lesiones que tenemos en el síndrome eosinofílico felino. Ojo,
porque cuando tenemos hembras que estén en estro o que de pronto puedan sufrir de hipertiroidismo, que es una condición endocrinológica común en nuestros pacientes felinos, también podríamos tener entonces hemogramas con eosinofilias persistentes y que se nos vaya a desviar el diagnóstico, teniendo en cuenta pues este tipo de procesos. Cuando estamos hablando de la eosinofilia tisular, obviamente podríamos tener a todos los eosinófilos respondiendo en el tejido que esté afectado y podríamos tener los eosinófilos normales en sangre. Entonces, les repito, hacer un hemograma en este tipo de síndromes es un coadyuvante, pero no va a ser el que nos va a determinar el diagnóstico real de un paciente felino que tenga este tipo de síndrome. El complejo granuloma eosinofílico felino es uno de los nombres que podemos encontrar para este tipo de síndrome. Una dermatosis eosinofílica felina, recordemos que dermatitis es todo lo que genera procesos inflamatorios y dermatosis, ese término hace referencia a un conjunto de síntomas clínicos, de signos clínicos, o enfermedad eosinofílica tegumentaria felina, es el nombre que más vamos a encontrar, sobre todo en literatura de Brasil, así es como se determina. Bueno, ¿cómo vamos a tener un dermograma de un síndrome eosinofílico? Un dermograma es la forma como se van a distribuir las lesiones en nuestros pacientes felinos y cada enfermedad tiene unos patrones que son principales. El dermograma en nuestro síndrome eosinofílico se divide en tres. Vamos a tener un granuloma lineal o el colágeno-lítico, que casi siempre va a estar abarcando miembros posteriores de nuestros pacientes felinos, pero ahorita les dije, los gatos hacen lo que quieren. Puede encontrarse también a nivel ventral de la cola. Este mismo se puede encontrar en miembros anteriores, pero casi siempre va a estar en tren posterior. Tenemos una placa eosinofílica. Las placas eosinofílicas casi siempre van a estar en el abdomen de nuestros pacientes felinos, es como la forma más típica de encontrarlas. Y vamos a tener las úlceras indolentes. Las úlceras indolentes son realmente úlceras. Uno observa los labios de los pacientes con este tipo de sintomatología y cuando le pregunta al propietario si el paciente le está molestando, si él nota que le duele o si él de pronto cuando lo toca el pacientico se siente incómodo, reportan que no hay ningún tipo de dolor, pero en sí el proceso es muy dramático. Usted ve una úlcera indolente y piensa que, mejor dicho, se le va a caer la cara al gato y por el contrario a él prácticamente que no le interesa. Si bien este tipo de dermogramas son importantes que los tengamos en cuenta y en un 90% de los casos se van a presentar en esos sitios, pues puede ocurrir cualquier cosa con estos amiguitos. ¿Listo? Es importante que tengan en cuenta esto. No es un diagnóstico. Si usted va o si usted como propietario tiene su gatito y va al médico veterinario, el médico veterinario le dice tiene un complejo granuloma eosinofílico o tiene un síndrome eosinofílico, eso no es un diagnóstico. Listo, es como decir que la doctora aquí es blanca y que yo soy negra, no andamos en ningún tipo de procesos más allá, ¿ok? Es simplemente la presentación de cualquier otro tipo de enfermedad en nuestros pacientes felinos. Como no es un diagnóstico, siempre vamos a tener que identificar cuál es la causa subyacente, qué es lo que está ocurriendo en ese paciente para que entonces esté demostrando cualquiera de esos dermogramas. Se puede presentar uno solo o los tres en el mismo gato, sin ningún tipo de complicación. Listo, como no está clara su etiopatogenia, entonces las lesiones pueden derivarse de varias enfermedades. Acá tenemos un pequeño cuadrito donde nos informa una placa eosinofílica, puede tener entonces, puede ser secundaria una reacción adversa al alimento, podemos tener un paciente con una dermatitis alérgica a la picadura de pulga, podemos tener un paciente con una dermatitis atópica, que las dermatitis atópicas en nuestros felinos son muy frecuentes también, o podemos tener un paciente con una alergia por contacto, hablando de las placas. Hablando de los granulomas eosinofílicos, podemos tener un paciente con una reacción adversa al alimento, podríamos tener un paciente con una dermatitis alérgica a la picadura de pulga, un paciente con una dermatitis atópica o un paciente con una alergia por picadura de insecto, que en nuestros pacientes felinos es muchísimo más común que en nuestros pacientes caninos. ¿Listo? Entonces miren por qué es un desafío real, que usted tenga una placa, un granuloma o que tenga una úlcera indolente, que las úlceras indolentes localizadas en los labios casi siempre son secundarias a dermatitis alérgica, a la picadura de pulga, es
un desafío para cualquier médico veterinario, porque tenemos que empezar a hacer toda una parte de anamnesis, una parte de historia clínica y una parte de pruebas paraclínicas que nos vayan a orientar a identificar cuál es la causa, cuál es la enfermedad que realmente está haciendo que se presente esta sintomatología en nuestros pacientes. Listo, acá tenemos una úlcera, miren las características de este proceso. Si usted observa a su gato o si un propietario observa al gato con esta lesión, obviamente lo primero que va a hacer es ir al médico veterinario o entrar a un blog, como ahorita les voy a mostrar una foto de una propietaria que llevaba el gato con 1 año con el asunto y pues le dio mejor la idea de entrar a un blog y preguntar quién sabía qué hacer con el paciente en vez de llevarlo al médico y hacer el tratamiento respectivo. También podemos tener granulomas eosinofílicos con estas características. Casi siempre se le van a garantizar la localización a los pacientes en el labio inferior. Comienza como un pequeño abultamiento, los propietarios pueden considerar que sea un pequeño traumatismo y obviamente el proceso persiste. Nunca se llega a ulcerar porque es una lesión de tipo granulomatosa, pero puede, como les dije ahorita, coincidir en que en el mismo paciente tenemos varias presentaciones de este síndrome y aquí la magia es identificar cuáles son las pruebas paraclínicas adecuadas para determinar cuál es la enfermedad que está causando este proceso. Como ya les dije, hay muchos estudios que nos indican cuáles son las posibles etiologías. Se indica que pueden ser etiologías virales, hablan mucho acerca del calicivirus, de que pacientes con calicivirus podrían tener entonces como signo clínico cualquiera de los 3 eventos del síndrome eosinofílico felino. También nos dicen que si hay procesos que son repetitivos, es decir, hay una presentación de una placa o hay una presentación de un granuloma o una presentación de una úlcera, se puede tratar, se puede manejar, aún no se ha encontrado la causa subyacente, se tiene control de ectoparásitos, de alimentación y demás, y el paciente, continúa y persiste este tipo de sintomatología, deberíamos entonces hacer pruebas virales. No hay ningún estudio, ahí están los estudiantes en estos momentos para que puedan tener su trabajo de grado, no hay ningún estudio por ahora que avale que la presentación de el granuloma eosinofílico o el complejo o el síndrome eosinofílico tenga una correlación directa con enfermedades virales, pero se han hecho hallazgos anecdóticos. Los factores genéticos aparecen como una etiología importante, así como tenemos estudios, pues todos conocemos los estudios de los perritos en los laboratorios, que son libres de cualquier tipo de enfermedad, también hay gatitos. Y resulta que en un estudio que se realizó en este tipo de gatitos, que son gatos notobióticos, o sea que no tienen ningún tipo de enfermedad y son gatitos de laboratorio, se presentaron ese tipo de síndrome, ¿cierto? Se vieron placas eosinofílicas y se observaron úlceras indolentes. Entonces se tiene un factor genético también dentro de la etiología. Cuando hay granulomas y úlceras, se pueden aislar entonces estafilococos, estreptococos y pasterela, sin que ellos sean los que vayan a garantizar que se presente el proceso, si ha habido una asociación de presentación cuando tenemos el síndrome eosinofílico. Entonces también es un motivo que nosotros deberíamos estudiar. Obviamente el origen alérgico es el que más fuertemente asociado está a la presentación del síndrome eosinofílico y sobre todo lo que tiene que ver con picadura de pulgas, con las picaduras de mosquitos y las reacciones alimenticias. Las reacciones adversas al alimento se dividen en 2. Una es la intolerancia al alimento y la otra es la alergia al alimento. Listo, cualquiera de las dos, tanto la alergia como la intolerancia, podría presentar sintomatología en nuestros pacientes de un síndrome eosinofílico. Cuando hablamos de intolerancias, es algún producto específico que le haga daño al paciente. Y si lo ponemos en un lenguaje coloquial, es como un humano que no pudiera comer frijoles con mazamorra o que es intolerante a la lactosa, ¿sí? Eso simplemente es una intolerancia alimentaria, mientras que la reacción alérgica sería para ponerlo en contexto, como el que es alérgico al maní, por ejemplo. Lo mismo ocurre con nuestros pacientes que sean alérgicos al pollo o algún otro tipo de proteína. Eso determina que haya un proceso inmunomediado de por medio, mientras que las intolerancias son solamente reacciones inflamatorias inmediatas. También hay estudios, obviamente, que pueden decir que hay factores de comportamiento que podrían generar complicaciones con esta sintomatología. Volviendo entonces al dermograma de la placa eosinofílica y los otros 2 que hacen parte del síndrome, pues vamos a tener que las placas son muy pruriginosas, casi siempre van a estar en el abdomen, pueden estar en tórax a nivel lateral y ventral, pueden ser redondas u ovaladas, son muy
eritematosas. Obviamente el paciente de tanto acicalarse va a garantizar entonces que se presente una alopecia y son lesiones exudativas, tanto que podrían semejarse a un proceso de un pioderma y tratarse primero con antibióticos y pensar que el proceso va a resolver antes de pensar en que es una manifestación de un síndrome eosinofílico felino. Recuerden esto, ¿listo? Él puede hacer lo que quiera, donde quiera, es un gato al fin y al cabo. Entonces el hecho de que en el dermograma típico nosotros digamos que vamos a tener placas solo a nivel ventral del abdomen no quiere decir que ustedes no vayan a reconocer ese tipo de lesiones en alguna otra parte del paciente. Acá tenemos a nuestra bella amiga Gata. Esta es una paciente que se atendió, llegó a consulta precisamente por esto, un prurito muy intenso, tanto que miren las características de hipotricosis que tiene a nivel ventral, ¿sí? No se le quitaba con nada la picazón. Cuando fue donde otro médico, entonces le mandaron un triconjugado, aquel que tiene algo que desinflama, algo contra bacterias, algo contra hongos, y según la propietaria empeoró. El cuadro había empezado con unos pequeños nódulos, que eran estos primeros que hay acá, luego avanzó después de haber aplicado el triconjugado y la gata no tenía vida, no dejaba dormir a la propietaria y obviamente tenía muchísimas complicaciones, estaba bastante estresada porque todo el tiempo era lamiéndose y le tuvieron que poner un collar isabelino y ya todos sabemos qué tan complejo es un collar isabelino para un gatico. Listo. La pregunta obligada: ¿su gata tiene pulgas? Esa es una ampliación de la primera placa que tuvo. Y la respuesta obligada: no, yo limpio, yo barro, yo trapeo, yo aspiro. No, es que no, definitivamente ni una sola pulga. Cuando se hizo entonces la evaluación sistemática de la paciente, oh sorpresa, pues sí tenía pulguitas. Entonces se le explicó a la propietaria qué era lo que estaba ocurriendo, cuál era la sintomatología de la paciente, qué era lo que apoyaba dentro de la sintomatología de la paciente el indicio pues clínico que se estaba teniendo en ese instante, y con una buena anamnesis y una buena catamnesis nos dimos cuenta que sí, que ella se había volado, hacía unos meses había regresado, ella estaba demasiado contenta pues porque la gata había regresado a la casa, la había llevado a la peluquería, en la peluquería no le habían reportado que le habían visto ectoparásitos tipo pulga y secundaria a eso entonces se generó el proceso. Luego de que le hicimos exámenes de sangre y todo el panel pues básico, se hizo una citología por impronta y efectivamente nos reportaron una gran cantidad de eosinófilos. ¿Dónde están los eosinófilos? ¿Dónde está la lesión? Por eso es que en sangre, obviamente, en el paraclínico que le mandamos en el hemograma, teníamos una eosinofilia teníamos un rango de eosinófilos fisiológicos, porque todos estaban acá, en la placa. Luego de eso, en otra oportunidad que nos vimos, volvimos a tener contagio con pulguitas y estaba empezando a hacer de nuevo por la axila una lesioncita granular, entonces se detuvo el proceso y ya estamos instaurando terapia de forma continua preventiva. ¿Por qué? Porque ya ella está clasificada como una paciente con una dermatitis alérgica a la picadura de pulga. Haciendo el manejo de alimentación y descartando el otro tipo de procesos, llegamos a esa conclusión. Listo. Esta fotico es bajada de internet, miren cómo puede llegar a ser las características de este proceso, miren todos los pelitos, y ustedes los que tenemos gatos sabemos que cuando los gatos se acicalan no quedan húmedos. Listo. Ellos están muy juiciosos, acicalándose, bañándose, haciéndose la limpieza, y usted lo puede tocar después de que él se haya acabado de pasar la lengua y está sequito. Miren las características de la humedad de este tipo de procesos. Entonces, donde veamos, así sea un pequeño nódulo que esté con pelaje apelmazado alrededor, inmediatamente tenemos que empezar a sospechar de este tipo de síndrome. El granuloma lineal, que se llama también granuloma eosinofílico o colagenolítico. Pongo pruriginoso en signo de interrogación porque algunos reportes dicen que no, y yo digo que sí. O sea, la mayoría de reportes dicen que el granuloma no tiene ninguna complicación, que es prácticamente una úlcera indolente pero en otro sitio, y lo dramático es visualizar esa placa, pues porque está, ese granuloma, perdón, porque está muy húmedo y tiene la apariencia como de estar destruyéndose la piel. Pero los pacientes que yo he tenido con este tipo de proceso sí tienen mucho prurito. Listo, como veíamos ahorita, es típico de los miembros posteriores. Yo lo he tenido más en colas que en miembros posteriores. Igual sigue siendo una lesión muy eritematosa, el paciente se acicala demasiado y sigue siendo exudativa, y obviamente se elimina el pelaje, quedan áreas alopésicas y son muy
muy inflamaditas, listo. Casi siempre tiene una forma de cordón y recordando nuestro dermograma, miren que nos aparece pues en miembros posteriores, pero vuelve y juega, ellos son gatos, hacen lo que quieren. Esta amiguita, miren las características de la lesión, miren el pelaje como está apelmazado, miren qué tan eritematoso es, en el centro tenemos algo de exudado coagulado que es amarillento y llegó a consulta porque tenía que sacrificarla. Otro médico veterinario le había dicho que tenía un tumor, que ese tumor iba a hacer que ella muriera, entonces que era mejor hacer un sacrificio humanitario, según el otro médico veterinario. Llegó también con collar isabelino, se quitó el collar isabelino en medio de la consulta y la gata en 5 minutos se quería comer viva, literalmente, demasiado pruriginoso. Listo, entonces obviamente se hicieron las pruebas paraclínicas, también se hizo la citología. La persona que le hizo la citología es muy amiga mía de la universidad y me llamó y me dijo que era una cantidad exagerada de eosinófilos. Desgraciadamente no hay fotos pues del proceso. Se hizo por impronta. Determinamos inicialmente una dermatitis alérgica a la picadura de pulga y luego se hizo seguimiento y quedó en entredicho la reacción adversa al alimento porque los propietarios por costos no pudieron continuar con el proceso de la dieta hipoalergénica para esta señorita, pero el asunto funcionó con tratamiento de forma adecuada. Listo. Los granulomas eosinofílicos, que son la tercera presentación de este síndrome, miren la boquita de este gatito, pueden aparecer en la barbilla, pueden aparecer en las almohadillas también. Histológicamente, si se hiciera una biopsia de este tipo de nódulos, entonces tendríamos una dermatitis granulomatosa y la etiopatogenia obviamente sigue siendo por ahora desconocida, pero sabemos que los eosinófilos van a tener presentación inmediata en este tipo de presentaciones. Listo. Este es uno que fue un pequeño reto. La propietaria llegó diciendo, él es un paciente que ya se sabe que es alérgico al pollo, come pues el concentrado importado de mejor calidad y más alta gama, única exclusivamente de salmón, siempre ha tenido el pelo feo y le están dando un suplemento vitamínico en estos momentos, hace control estricto, es un paciente de casa, mejor dicho, no había ninguna posibilidad de enfermedad subyacente que me indicara a mí que la presentación de este síndrome eosinofílico tuviera un detonante, y yo era como, Dios mío, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? ¿Qué va a pasar si todo está súper controlado? Entonces, miren las lesiones, empezaba en miembros posteriores, ella me había dicho que empezaba de esta forma, el paciente se acicalaba demasiado, este es un acercamiento de la axila, miren, comenzaba con eventos nodulares, miren cómo se observa apelmazado el pelo, ¿cierto? Entonces, después de semejante anamnesis, ¿yo qué voy a pensar? ¿Qué voy a hacer si todo está súper controlado? ¿Cierto? Yo quedé como quedó mi hijo Martín, como, oh por Dios, ¿qué vamos a hacer? Fácil, haga una buena anamnesis, haga una buena catamnesis. Ella me dijo, yo sé que es alérgico al pollo, yo sé que todo está súper bien con la comida, controlo pulgas, pero también me dijo que el pelo estaba como feo y que le estaba dando un suplemento. ¿Adivinen qué? El suplemento vitamínico para el pelo feo del gato tenía un componente de grasa de pollo dentro del saborizante. Eso fue lo que destruyó al amigo. ¿Cuánto tiempo pasó desde que le empezaron a dar el suplemento hasta que se volvió con esas lesiones? 3 días. 3 días. Entonces es un asunto muy agudo y presenta un prurito que es supremamente marcado. Listo. Las úlceras indolentes entonces son lesiones casi siempre en el labio superior, podemos tener en la lengua. Hay algo importante. Yo sé que es muy complicado, pero cuando nos lleguen pacientes a consulta tenemos que hacer revisión de la cavidad oral y si el paciente no se deja y si ustedes están sospechando de que podemos tener un síndrome eosinofílico, tienen que programarlo para una sedación, porque hay úlceras indolentes y granulomas que se pueden presentar en el paladar blando, en el paladar duro, y en las encías. Cuando usted observa una úlcera en la cavidad oral del paciente, podría sospechar y tener como enfermedad de diagnóstico diferencial un proceso de, por ejemplo, de una enfermedad renal que también puede generar úlceras en la cavidad oral de nuestros pacienticos, pero podría ser una úlcera indolente y ser un síndrome eosinofílico felino. Listo. ¿Qué pasa? Nosotros no vamos a observar, casi nunca observamos la cavidad oral de nuestros gaticos, entonces podríamos tener hemorragias porque si están en el paladar duro, esa sangre se va a deglutir y haciendo un coprológico podríamos tener entonces mucha más información. Acá podemos tener
Podemos tener este proceso, que es la amiga del blog que les dije. Mire que aquí apenas está empezando el gatito a tener un proceso inflamatorio y acá ya empezamos con nuestra lesión de granulomita, ¿sí? Podemos tener un evento ya más marcado como este, que inicialmente se pensaba, o se les denominaba también úlceras de roedor, perdón, porque se pretendía que si los gatitos cazaban a los ratones los mordían y que luego ocurría eso. También pensaban que había que limarle los colmillos, inicialmente cuando se estaba presentando el síndrome, porque miren las características, es muy cercano. O ya pues podemos tener complicaciones mentales y tener estas características de labios. Listo. Las úlceras indolentes entonces generalmente no producen prurito, aunque como les dije es un asunto muy dramático, visualmente es terrible para un propietario. Siempre vamos a tener linfadenopatía satélites, o sea que hacer un examen físico general completo es importantísimo en nuestros pacientes, sobre todo los linfonodos submandibulares y preescapulares, que son los que más van a estar comprometidos. El propietario te va a reportar que no le duele y que eso ha venido avanzando conforme pasa el tiempo. Vamos a tener entonces un diagnóstico por medio de una buena historia clínica. El examen físico va a ser minucioso para descartar que no tengamos ectoparásitos. Dentro de las ayudas diagnósticas primordial ya sabemos que el hemograma, hacer pruebas virales y de pronto hacer histopatología, hacer biopsias, hacer improntas para las citologías. Podemos decir que sospechamos de que haya un síndrome eosinofílico felino, pero si queremos hacer un diagnóstico real, por observación meramente no lo debemos realizar, hay que hacer uso de las ayudas diagnósticas. Siempre vamos entonces a tener dentro de la histopatología procesos de granulomas, van a ser células gigantes, va a haber degeneración de colágeno y obviamente los eosinófilos, que van a estar tisulares con un proceso muy marcado. Diagnósticos diferenciales, neoplasias, podemos tener linfomas, mastocitomas y carcinomas, sobre todo en la presentación de la placa, en las hembras felinas, como es a nivel ventral, entonces tenemos siempre que tener como diagnóstico diferencial carcinomas mamarios. Podemos tener micosis por las características que son nódulos y que están muy cerca de la boca. Las enfermedades renales crónicas por las úlceras en el paladar básicamente, obviamente procesos virales y algún traumatismo. También hay reportes anecdóticos de que el gatico se le ha enterrado algo, ha hecho algún trauma y ha hecho un granuloma eosinofílico. Se le hace la histopatología, se encuentra el cuerpo extraño, pero alrededor está todo el evento idéntico al granuloma eosinofílico. Listo. El tratamiento siempre va a ser controlar la causa subyacente, porque ya sabemos que no es un diagnóstico y siempre va a haber algo de base. Los corticoides son de nuestras primeras selecciones, la ciclosporina también se podría utilizar, aunque yo nunca la he manejado para este tipo de pacientes, tratando de buscar, como les digo, la causa subyacente. Los tratamientos antibióticos solamente si hay una infección concomitante. Hay reportes donde se ha realizado criocirugía para úlceras que son muy extensas, pero eso tiene que ponerse en una balanza debido a que las úlceras indolentes casi siempre tienen un dermograma a nivel de labios superiores, entonces la aprehensión del alimento para los gatitos se puede ver bastante sacrificada. Eso es lo más importante, controlar la causa subyacente. Dentro del tratamiento y lo que se revisó de literatura, esto es lo que más se maneja, el acetato de metilprednisolona, la prednisolona vía oral. Como les dije ahora, los que no estaban en la charla de la mañana, cada vez que usted vaya a utilizar un corticoide en un gato, revise bien la farmacología del producto, la farmacocinética, y pregúntele al propietario las opciones que tiene para administrárselo, sea subcutáneo o sea vía oral, y trate de empezar con la mínima dosis posible que controle los síntomas y en el menor tiempo posible de administración. Como alternativa, triamcinolona y dexametasona, si es que de pronto la prednisolona o la metilprednisolona no funcionaran. También tenemos que hay pacientes que son refractarios a corticoides y reportan clorambucil, aurothioglucosa, el interferón y la crema de tracolimos. Ninguna de estas opciones la he tenido que utilizar yo y espero no tenerla que utilizar porque los efectos secundarios que se reportan son muchísimo más impresionantes que tratar de buscar cuál es la enfermedad que me está generando este síndrome. Estamos hablando pues de anticancerosos, estamos hablando de productos que se manejan para artritis reumatoidea en humanos, que por cierto son de difícil consecución, son costosos y como les informo, los efectos secundarios pueden ser devastadores para nuestros pacientes. Este es un casito, listo. Todos sabemos que los pacientes de los veterinarios son como los más complicados.
Entonces llegó así, es el gato de una alumna suya, así fue que llegó la mamá a consulta y yo como que, "Ah, no puede ser, ¿ahora qué va a pasar?" Y que como este amigo gato, acá estaba nuestra amiga, un prurito incesante, se lamía demasiado, se lamía demasiado, se lamía demasiado. Miren las características del labiecito, ¿cómo se llama esta lesión? El granuloma. ¿Cierto? Entonces, y miren que acá en las uniones mucocutáneas también se puede presentar este proceso. Ya venía de otro centro veterinario, ya les habían dicho entonces que podía ser una micosis, de hecho se hizo luego histopatología y reportaron que había que descartar criptococo. Comenzamos con limpieza, con desinfección, era imposible poner un collar isabelino y cuando yo le dije, mientras llega el resultado de la patología, mientras llega el resultado de la citología, hagamos solo limpieza y desinfección. Una semana después estaba así y yo era como el gato, oh por Dios, ¿qué he hecho? No hemos llegado todavía al tratamiento adecuado para hacer remisión de la sintomatología, sino que antes empeoró. Hicimos control de dieta, hicimos control ambiental, es una paciente sin pulgas, es una paciente que no sale, y luego de que se recibió la histopatología donde decía que teníamos que sospechar de criptococos, la mamá, muy sabia, le empezó a echar una cremita cicatrizante y a las 2 semanas la gata estaba así. Listo. ¿Qué falta aquí? Determinar cuál es la causa subyacente. En la citología salieron eosinófilos, no en una gran cantidad, pero la histopatología nos reportó simplemente un proceso inflamatorio. ¿Qué hay ahí? Una gata sana, que es un gato y que hace lo que le da la gana. Y que hay acá una propietaria con una alumna que todavía no sabe por qué se le generó su úlcera indolente y su granuloma eosinofílico. Tenemos que estar pendientes de si se vuelve a presentar el evento y hacer un control más eficiente, sobre todo de mosquitos, que es una de las posibilidades que tenemos, que haya tenido contacto con mosquitos en casa. Pero lo bueno del asunto es que ya se salvó, mejoró. Sí, nosotros no nos dimos cuenta por qué, pero se hizo el parcial diagnóstico con la citología. En la mayoría de los casos, como fue este que les acabo de mostrar, no va a haber una causa específica. El propietario juega un papel decisivo porque si no nos comenta qué es lo que está ocurriendo, si él no hace un recorderis de cómo fue que empezó el cuadro clínico, para nosotros va a ser complicado determinar si hay una enfermedad importante de base que pueda estar generando este síndrome. El tratamiento muchas veces debe ser sintomático, lo mismo que acaba de ocurrir con las foticos que les mostré, y siempre, siempre hay que hacer manejo de ectoparásitos, siempre controlar pulgas y mosquitos porque son de los que nos van a presentar mayores complicaciones con este síndrome. Y acuérdense que el gato siempre tiene la razón. Si usted le ve lesiones al gato de un síndrome eosinofílico, él está enfermo de cualquier otra cosa. Así el propietario diga que está divinamente, ustedes tienen que buscar la causa, porque siempre, siempre, siempre el gato va a tener la razón. Bueno, aquí les quedo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes.